doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Entonces qué? Entonces qué con la sexualidad. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema formalmente interesante, precisamente para abordar el día de hoy el tema de violencia de género, la violencia sexual. Vamos a hablar de generalidades de la violencia en la mujer. Y para ello, bueno, me encargué de invitar a la licenciada Iraíz Cabrales Rangel y también a la licenciada Arely Soto Sánchez. Licenciada Iraíz, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por aceptar ustedes. Hola. Arely, bienvenida a las dos al programa y a su alma mater, ¿verdad? De la Facultad de Psicología, claro. Egresadas hace ya unos añitos, cuantos años. ¿Verdad? Se va adquiriendo experiencia lenta y progresivamente. Así es. Están chiquitas, yo voy de salida y qué bueno que van reemplazando con gente capacitada. Ellas son expertas precisamente, tienen programas acerca de la violencia de género, con otras connotaciones que ya nos irán informando. Y bien, ¿cuál es el programa completo, licenciada Iraíz? Familia, niños, ¿cómo lo definen ustedes? Realmente, bueno, el programa se define como tal, es atención a la violencia sexual, familiar y de género. Exacto. Exacto. Sí. Nosotros actualmente, en la atención que nosotros damos es a mujeres en situación de violencia. Las mujeres de 15 años en adelante que estén en una situación de violencia, tanto física, sexual, emocional, patrimonial, económica, son las que se acercan con nosotros al área de los módulos de atención para recibir lo que es, valga la redundancia, la atención psicológica, clínica para este tipo de problemática. Qué interesante, amable público televidente, fíjese cómo está bien definido todo este programa de atención a la mujer en función de la violencia. En el marco del Día Internacional de la Violencia, el 25 de noviembre, ya pasadito, pero todavía estamos en tiempo. Creo que no hay tiempo que se pase para hablar de la violencia, que es un tema formalmente presente en nuestro tiempo y que hay mucho empuje por todos lados a nivel social, político, académico, de investigación sobre la violencia y la búsqueda en la equidad de género, ¿verdad? Efectivamente, como tú lo dices, y se da en todas las áreas y en todos los rangos, desde lo laboral hasta el ámbito familiar, en lo social o en la misma convivencia diaria, y a veces no la podemos identificar o quizá no aprendemos a identificarla, pero efectivamente la violencia la venimos viviendo día a día y sí. Como te comentaba, nosotros ahorita trabajamos con lo que son la parte de mujeres, no porque no se trabaje con hombres o con niños, sino porque existen diferentes áreas para cada uno de ellos. Es decir, nosotros ya nos encargamos de hacer la derivación correspondiente, pero el trabajo de nosotros consiste en mujeres de 15 años en adelante con una situación en violencia. De violencia. ¿Hay algún estudio de estadística, Arely, o que tengan ustedes un promedio? Porque dicen desde los 15 años en adelante, ¿cuáles son las mujeres más violentadas en ese rango? Que de hecho la violencia no respeta edades, no respeta géneros, no respeta clases ni niveles sociales. Entonces, las estadísticas son bien alarmantes. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y estamos hablando de un problema social bien importante que yo creo que tenemos que abordar todos los profesionales de la salud, y es un problema social que nos concierne a todos. Hoy hay una influencia sociocultural muy fuerte para la violencia, ¿verdad? Venimos de una cultura formalmente machista, en la que de alguna manera contribuye la mujer para la formación, y cambiar todo este patrón es una tarea ardua. Y ustedes se encargan de promover esto y aparte de someter a tratamiento a las personas que han sido violentadas, ¿verdad? Así es. ¿En qué consiste esta actividad, Iraíz? Bueno, la atención puede llegar una paciente o una usuaria, puede llegar tanto derivada de la misma área o puede llegar por su propia voluntad, puede ser canalizada de otra, a veces ya vienen de algún área de fiscalía o alguna cuestión ya más jurídica, y nosotros ya solamente nos compete lo que es el área clínica. ¿Sí? En este caso nosotros manejamos lo que es un protocolo de atención
en el cual manejamos lo que son herramientas de detección para identificar tipos de violencia. El protocolo también incluye lo que es evaluación de riesgo, para nosotros identificar qué riesgo pudiera tener la paciente y posteriormente nosotros sobrellevar lo que es un plan de seguridad, lo cual incluye ya el proceso terapéutico de 12 a 14, 16 sesiones según la paciente, y ya a nosotros nos compete hacer lo que es el protocolo. Entiendo. ¿En dónde están ubicadas? Ubíquenme su centro, donde ustedes laboran. Sí, nosotros laboramos en el Centro de Salud número 1, el que está ubicado Carretera México. Sí. El edificio ese nuevo bonito que nos pusieron. Sí, de lujo. Sí, es nuevo. Sí, ahí estamos en el módulo. ¿Verdad? ¿Cómo? Ya era hora sí, que estuviera está muy bonito, la verdad. Ya nos tocaba. Estamos en el módulo de atención a la mujer, que es Psicología 1. Mi compañera Iraíz está por el turno de las mañanas y su servidora por el turno de la tarde, de lunes a viernes. Y claro, si se presentara alguna problemática o la necesidad de nuestra presencia, los fines de semana, pues estamos a la orden. Muy bien. Ok, ¿cómo definiríamos entonces la violencia en la mujer o violencia? ¿Cómo pudiéramos iniciar con el tema de violencia? Adelante. Pues yo creo que en sí la violencia, como te decía yo ahorita, no se basa ni en ningún ámbito, ni en ningún rango social, ni etcétera, etcétera, pero la violencia se da desde lo psicológico hasta lo físico y sexual. Entonces nosotros podemos recibir desde una paciente que puede estar siendo violentada psicológicamente. ¿Cómo describiríamos? Exacto, puede estar siendo violentada quizá con palabras verbales, quizá con humillaciones, con algún tipo de desvalorización, y lo cual va provocando en ella una baja autoestima. Todo esto conlleva una problemática emocional, porque ella va obviamente teniendo un concepto que no es quizá el correcto para ella se autodevalúa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una persona puede decirle a su pareja, oye, chaparra, y puede estar implícito violencia psicológica, y más si le dice, no me gusta que me digas chaparra. Ah, exacto. Es ahí donde entra la violencia, porque bueno, se habla, o según la comunicación que tenga la pareja, ajá, si chaparra no tiene una connotación como violenta, está bien, si el acuerdo es así. Pero si la mujer pide que no se le llame así, entonces sí está siendo receptora de violencia. Entiendo, y es ahí donde hay que tener precaución. Claro. Muchas veces la gente piensa o se va a justificar diciendo, estaba jugando o así le digo, pero cuando va implícito sin darse cuenta, entre comillas, ¿verdad?, que hay posiblemente una agresión de orden psicológico. Así es. Sí. Y lo que sucede es que estamos en una sociedad en donde la violencia está bien naturalizada, en donde es común que te llamen por ciertos nombres o sobrenombres, en donde es común a lo mejor en que te desvaloricen y no pase nada, ¿no? O sea, no detectamos esa violencia a lo mejor tan sutil que sí existe, pero que no la vemos, ¿no? Porque la gente puede de alguna manera minimizar el término o el contexto a lo físico, ¿verdad? Que nada más haya agresión física, pero existe la violencia económica, la violencia emocional que estamos hablando, la psicológica, etcétera, que ustedes deben de detectar y la gente debe de enterarse, ¿verdad? Así es. Incluso se basa, también ya existe el término de abandono. ¿Por qué? Porque la mayoría de las usuarias algunas de las veces pueden estar siendo violentadas si no lo identifican, y entonces llega la parte donde ellas ya son abandonadas por la pareja y ella sufre precisamente por este ciclo de abandono. O sea, en ese momento es donde ella decide tomar la pauta. Oye, entonces tenemos que procurar cultura de todos estos conceptos que hablan precisamente de la violencia, porque la mujer es inocente de que está siendo violentada. En muchas ocasiones sí. La gran mayoría de las veces. ¿Verdad? Sí. Yo creo que la información nos empodera. La información nos hace conocedoras y por lo tanto nos hace descubrir en cómo nos relacionamos y cómo nos estamos viviendo con nuestra pareja. Entonces de ahí la importancia de tener información. Básico. Claro. Fíjese, público televidente, cómo
estamos de alguna manera escasos de información y la mujer se ve de alguna manera victimizada de varias formas que estamos nosotros ahorita revisando con las licenciadas que nos acompañan para aclarar estos conceptos que son de suma importancia. Entonces, ¿qué con la sexualidad? Y hoy estamos hablando precisamente de violencia de género. Y como les dije hace ratito, nos acompaña la licenciada Iris Cabrales Rangel y también la licenciada Arely Soto Sánchez. Y bueno, estamos hablando de las diferentes formas de violencia, violencia de género, violencia en la mujer. ¿Qué nos pudieran decir con relación a la violencia económica, que no la percibe la mujer? Nosotros nos hacemos por ahí los sordos y estamos al momento de restringir posiblemente, ustedes son las expertas para que nos expliquen a mí y a mi público televidente cómo se manifiesta este tipo de violencia, la violencia económica. Bueno, pues yo creo que va de la mano con todas y cada una de las que hemos venido mencionando, pero a veces no la identificamos porque va llevada dentro de una manipulación. Es decir, ella puede estar siendo violentada psicológicamente, emocionalmente, precisamente por la parte económica, porque entra la manipulación en el caso no haces, no dices, no estás, yo no te doy. Entonces, si tú no das, no recibes. Y entonces es la parte en la cual las mujeres regularmente pertenecen en un círculo violento, porque dependen de esta parte económica. Entiendo que entonces se van de alguna manera a condicionar el apoyo económico, el compromiso económico a que haga o deje de hacer algo. Exactamente. Y no se va. Y no precisamente puede ser, obviamente la mayoría de las pacientes violentadas pueden ser violentadas por la pareja, yo creo que el 80-85% lo son por la pareja, pero también pueden estar siendo violentadas por cualquier integrante de la familia, incluso hasta por la madre, por un hermano, y también ejercen ellas este tipo de violencia. Existen todavía mujeres ya en edad adulta que no pueden salir de ese núcleo, de ese círculo por el sometimiento de la madre, en el cual pues ellas siempre han estado ahí, tanto económicamente como moralmente, y entonces no logran salir de ese círculo, pero están viviendo en un círculo de violencia psicológica. Entonces implica un sometimiento, es la palabra clave, ¿verdad?, en función de ese tipo de violencia, que como dije hace ratito, se va a condicionar a la mujer de que haga tal o cual cosa, y ahí existe un sometimiento a la norma o a la petición o al gusto de la que le está violentando. Sí, claro. Estamos hablando de que la violencia es ejercida por un abuso de poder. Abuso de poder. Así es. Y entonces, un ejemplo, cómo podemos detectar la violencia económica, es cuando, ya sea que, por ejemplo, la parte masculina sea quien trabaje y a lo mejor aporte dinero, ¿y qué hiciste con el dinero? ¿En qué te lo gastaste? ¿Por qué ya no tienes? ¿Sí me explico? O sea, en donde te piden así detalladamente todo, la distribución del gasto o de la parte económica. Cuentas. Sí, y, o lo limitan, o incluso cuando ambas partes trabajan, de pronto una de las dos partes puede ser quien controla el dinero y la distribución. Iraíz, entiendo muy bien. ¿Cuáles serían unos síntomas que se pudieran presentar a la mujer violentada? Bueno, claro, si hay golpes va a haber estos síntomas, pero los síntomas de carácter psicológico, ¿cómo va a repercutir? ¿Qué consecuencias tiene en la mujer violentada? Yo creo que, como tú dices, físicamente es fácil identificarlo, pero también ellas llegan completamente vulnerables, o sea, el abatimiento, se ve reflejado incluso un estado depresivo en ellas porque esto conlleva años de estar en un círculo violento. Entonces podemos identificar a veces también una situación de omisión de cuidados en este sentido o, no sé, parte de descuido personal, la parte de hablar un poco lento, hablar un poco bajo. Vamos identificando síntomas en los cuales ellas nos ven, exactamente, porque ellas prefieren estar aisladas, o bien esta parte que comentaba Arely, muy importante, como están siendo sometidas o condicionadas, la mayoría de las pacientes acuden a escondidas o acuden obviamente diciendo que van a otro servicio. ¿Por qué? Porque no quieren que sepan que van a recibir este servicio o precisamente pueden volver a ser condicionadas
para no recibir este servicio. Y entonces vuelve otra vez el círculo violento en el cual quién te está apoyando, quién te está diciendo, quién te está aconsejando. Y entonces vamos identificando en ellas el temor, un poco de timidez, la parte en la cual la negación completamente. Y entonces ya conforme las sesiones o los protocolos que yo te explicaba, vamos identificando que existe una violencia y posteriormente hasta una violencia física, porque también llegan ya con laceraciones. Ok, licenciada Arely, hablamos de que debe de haber un trabajo de carácter de prevención primaria también. Sí, también. Y luego uno de atención en función del tratamiento para estas secuelas, y que implica, por lo que entiendo, que la mujer adopte una actitud de valoración de sí misma. Así es. Aparte de atender las secuelas que le dejó la violencia en ella. ¿Cómo les va en este renglón de atención a la víctima? Bueno, primeramente en cuanto a prevención, porque el programa en el que trabajamos también se hace cargo de esta parte preventiva, en donde nosotras en ocasiones salimos a las escuelas primarias, a las secundarias. Excelente, y damos pequeños talleres, algunas como pláticas con las madres y padres de familia, y que nos da mucho gusto que ya también los padres se están integrando a este tipo de pláticas, ya se integran un poquito más con lo que tiene que ver con la educación de sus hijos, y también ahí entramos con la prevención. Entonces damos información, ya te decía hace un momento que la información empodera, porque bueno, muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están viviendo este ciclo de violencia. Entonces, bien, damos esta información tanto para que sea detectada y entonces podamos darle atención, o simplemente para que sea como prevenida, ¿no? A lo mejor puede ser un nivel de violencia muy leve, por así decir, y ellas mismas pueden empezar a poner límites en casa, a mejorar la comunicación. Pero bueno, entonces ya cuando detectamos usuarias, le damos atención en nuestra consulta. Es un programa muy completo. Sí. A través de la prevención recaudan usuarias, ¿verdad? Así es. Muy bien, perdón. ¿Y cómo les va en la solicitud, en la disposición de las usuarias para su atención? Muy bien, ¿no? El programa realmente ha crecido mucho, y con esta difusión que mencionaba Arely sobre salir a las escuelas, sobre salir a las primarias, secundarias, a dar talleres, yo creo que se está dando a conocer y se amplió un poquito más. ¿Por qué? Porque ya ahorita estamos recibiendo pacientes violentadas no solo de 15 años, sino obviamente ya pacientes jovencitas. Sabemos que ahorita las jóvenes se casan ya desde los 13, 14, y entonces estamos recibiendo ya pacientes violentadas en ese ámbito, y nosotros por eso decidimos extender esta parte de la difusión, tanto en primarias, secundarias, hacia los padres de familia. ¿Por qué? Porque esto va generando, la violencia va generando patrones, y entonces pues no termina, y estamos tratando de dar como la prevención e identificar factores de violencia, tanto física, psicológica, emocional, porque se vive no necesariamente tenemos que llegar al matrimonio, sino desde un noviazgo ya se vive la violencia. Entonces, de meses para acá estamos recibiendo ya jovencitas, incluso embarazadas, en un círculo violento, ya desde los 13, 14 años, y obviamente también se brinda la atención más de prevención, obviamente porque por su estado o por la edad no se puede realizar a lo mejor un protocolo igual, pero también se maneja una atención para ellas. Entiendo. Qué interesante, público televidente, cómo nos vemos envueltos en muchas situaciones que a veces somos ajenos en función de violentar a la mujer, y hablan muy particularmente que es de carácter formalmente preventivo para lo que sería la violencia en el noviazgo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Así es. Y si se presenta, dices tú que es como poquito, pero es incipiente, empieza ahí, y detectarlo ahí es lo importante. Sí. En lo personal me gusta mucho dar estos pequeños talleres de prevención de violencia en el noviazgo, porque platicamos con nuestros jóvenes y jóvenes acerca de la violencia, por ejemplo, la sutileza de la violencia verbal, ¿no? Violencia sexual también, en donde empiezan como a controlar a su pareja, y los chavos no se dan cuenta, tanto las mujeres no se dan cuenta que están siendo sutilmente violentadas, como ellos no detectan tampoco que lo están haciendo. Por ejemplo, un simple ejemplo es: ay, mi amor, ¿te vas a poner esa falda tan chiquita en el noviazgo, no?
Y entonces ya me siento insegura o ya se siente insegura el adolescente y se cambia. Y entonces así empieza y va creciendo, ¿no? Hasta el momento, así no te vistes. Y en el noviazgo, o el pellizquito, o el apretón de manos, o a lo mejor hasta llegar a estrujar a la pareja, ¿no? Entonces, los chavos no se dan cuenta que están viviendo este ciclo. Por lo mismo que digo, la violencia está bien naturalizada. Y entonces es ahí en donde nosotros intervenimos y sí, o sea, nos da mucho gusto que lleguen a darse cuenta de la violencia que están viviendo y generando sobre todo. Fíjense qué interesante el programa que ustedes manejan a través del Centro de Salud número 1, ¿verdad? Así es. Y que tienen ahí su particular actividad de prevención y luego de tratamiento. Creo que aquí necesitamos 2 o 3 programas para alcanzar a hacer un recuento de todo lo que es en relación a la violencia de género y luego también la búsqueda de equidad de género, ver cuál es el pronóstico y el tratamiento para este tipo de violencia. Y tenemos que abordar también la violencia sexual, claro, que lo hemos dejado de lado. Bueno, hemos dejado muchísimo, pero el tiempo en televisión nos gana. ¿Qué les parece si las invito nuevamente a otro programa para hablar sobre violencia sexual y cómo es el pronóstico en las actividades que ustedes profesionalmente hacen para la atención a las víctimas de violencia de género? ¿Qué les parece? Claro que sí, claro que sí, con gusto. Estamos a la orden. Bueno, estimado público televidente, imagínese todo el mundo que hay sobre violencia de género y vamos a precisamente abordar en el próximo programa lo que sería la violencia sexual, que es lo que de alguna manera nos llama en este programa por el seguimiento de la sexualidad. Nada más me resta mucho agradecerles, Iris y Araceli, el hecho de que hayan venido, se hayan molestado, dar su tiempo tan ocupadas, y aquí nos vemos en la próxima. Muy bien. Y a ustedes Gracias. les agradezco muchísimo el favor de su atención, esperando que estos comentarios hayan sido de su provecho y de su completo agrado. Y les recuerdo que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.